we're back with you here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. Entonces, queremos hablar esta tarde con representantes del distrito escolar de Santa Rosa. So we want to have this conversation again with Santa Rosa City Schools, and we have Superintendent Ana Trunell, Mr. Steve Misera, Executive Director of Student Services, and of course, the one and only Mr. Daniel Bigelow. Entonces, tenemos a la Superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa, y al señor Steve Misera, quien es el director ejecutivo de servicios especiales, y también al traductor, el señor Daniel Bigelow. Superintendent, can you tell us about this gratitude project or program that you have going on? I think the community is interested in this. Entonces, Superintendente, nos gustaría saber un poquito más acerca de este plan, este proyecto que usted tiene que se llama Gratitud. Good afternoon, and thank you so much for having us today again on your show. I'll stop there, Dan, and I'll pause. Buenas tardes, gracias otra vez por recibirnos en su show. Gracias. As we continue into the school year, there are certain things that are certainly still out of our control, as far as COVID, as far as a lack of staff. We're trying to hire more staff. And I want to be sure that we're focused on the things that are going well, because there are many things that are going well in our schools. Pues en este año escolar todavía queda muchas cosas que no controlamos. La situación con COVID, la dificultad, la carencia de personal. Estamos tratando de contratar a más personal todo el tiempo, pero también es importante enfocarnos en lo que va bien. Y hay mucho que va bien en el distrito escolar. So we are starting a hashtag SRCS Gratitude Attitude campaign, where we are highlighting, and we want people to highlight on social media things that we can celebrate. Pues están lanzando un hashtag, una marcadora de un tema en los medios sociales. En este caso es Gratitude Attitude, que en español es una actitud de gratitud para celebrar las cosas que van bien, que vemos. And so we're doing this campaign for the rest of the school year, where we want people to remember the little things that also end up being the really good big things that are happening in our school system and in our community. Pues esta campaña va a continuar durante este año escolar y son las pequeñas cosas que con el tiempo se vuelven las grandes cosas que suceden durante el año escolar dentro de las escuelas y también dentro de la comunidad. And we've started to see board members, teachers, school sites begin to use the hashtag SRCS Gratitude Attitude when they're posting good things that are happening at their school sites and in our community. Pues estamos viendo que miembros de nuestra directiva, los maestros, otros empleados de las escuelas están utilizando este lema o este indicador cuando están fijando un mensaje en los medios sociales. Gratitude Attitude significa que están promocionando esa idea cuando están publicando ideas sobre cosas que están sucediendo en las escuelas. And we encourage everyone to adopt this spirit of gratitude so that we can continue to encourage one another. Pues la superintendente quiere que todos acepten o que usan todos o que aceptan esa idea de gratitud, de la actitud de gratitud para todos. Y así podemos todos nosotros seguir apoyando los unos a los otros. Thank you so much, Rafael, for allowing us some time to share that information. Gracias, Rafael, por concedernos ese tiempo para discutir este nuevo lema.
Definitely. Thank you for, again, taking the time and being with us today. Gracias una vez más por tomarse el tiempo de estar con nosotros, nosotras. And now I would like to talk with Mr. Misera. The CDC and the FDA said yes to the vaccine for 5 to 11-year-olds now. What information do you have for us specifically for Santa Rosa City Schools in regards to vaccination? Y ahora me gustaría hablar con el señor Steve Misera acerca de qué está sucediendo con la vacuna. Entonces, señor Misera, el FDA y el CDC han aprobado la vacuna para niños, niñas de 5 a 11. ¿Qué nos puede decir acerca del distrito y qué va a suceder con la vacuna? Thank you, Rafael, for having us again and helping the community provide, important, helpful information. Gracias, Rafael, otra vez por permitirnos estar aquí y por compartir esa información importante con la comunidad. We are very excited to work with the county, and the county has actually worked with 3 of our most impacted elementary schools to try to give priority to the 5 to 11-year-old vaccinations at some of our Santa Rosa schools. Pues nos emociona trabajar con el condado y el condado está seleccionado o está trabajando con 3 escuelas en particular que han sido más afectados por la pandemia, especialmente para estos niños de las edades de 5 a 11 años en cuanto a las vacunas. And the 3 schools are James Monroe, Steele Lane, and Abraham Lincoln. Las 3 escuelas son James Monroe Elementary School, Steele Lane Elementary School, y Abraham Lincoln Elementary School. And so as early as next Saturday, the 13th of November at 10 o'clock at James Monroe, we're going to start our first vaccination clinic in Santa Rosa City Schools. Pues tan pronto como el sábado 13 de noviembre, vamos a lanzar a las 10, vamos a lanzar la primera clínica de vacunación aquí en el distrito escolar Santa Rosa City Schools para niños de esta edad. And so the priority will be given to James Monroe families. And what they're going to do is they're going to work with the principal to have signups and make it easy for families to sign up and then come to the event itself in an orderly fashion. So they're organizing that right now with the families that are interested. Pues la primera prioridad será para las familias de esta escuela, la escuela Monroe, y el personal de esta escuela va a trabajar con las familias para preparar listas de personas que están en una lista de espera o una lista de inscripción para las vacunas, y están trabajando para llevar a cabo la vacunación de manera muy ordenada, con mucha más organización. But before that, we're having information night on November 11th. That's a shared, not just Santa Rosa City Schools, it's a county-wide information night for parents to hear from doctors, hear from the county about what to expect, what kind of side effects there could be, and all their questions, try to answer them as supportively and caringly as possible. Pues, pero antes de esa fecha, antes del 13 de noviembre, el 11 de noviembre, habrá una noche de información con nosotros, pero está llevado el condado está llevando a cabo ese foro, esa junta de información para proveer información. Habrá médicos ahí para discutir la vacuna y los posibles efectos secundarios para la gente que recibe la vacuna y para responder preguntas con el máximo cariño posible en esa situación. And so flyers have been created and they're going out. The principals are beginning to send those out tomorrow to the families at those schools. Superintendent Turnell does a weekly COVID update, and we'll start including those flyers and information in her regular Monday updates for everybody. Pues ya se han preparado folletos para estas escuelas y el personal de estas escuelas, los directores de estas escuelas van a enviar estos folletos a partir de mañana. Además, la superintendente Turnell también está emitiendo información cada semana, actualizaciones cada semana con información, y vamos a incluir
esos folletos dentro de la actualización de la señora Trunel cuando hace su emisión semanal. And the last thing is just, of course, we want students to be vaccinated, because what that does is it allows them to stay at school, even if they're next to someone who might have COVID. Being vaccinated allows them to remain in school as long as they don't have any symptoms. And of course, the more people that are vaccinated, the better it is for the entire community and families, and reduces exposures. So we really hope this next group of 5 to 11-year-olds can really turn the county over and really create that community where we can really put this thing behind us. Pues, pues queremos que todos los estudiantes estén vacunados, porque aun si están al lado de un niño que contrae COVID, todavía pueden quedarse en la escuela si no tienen síntomas. Si, por ejemplo, si estoy sentado al lado de un niño que tiene COVID, yo estoy vacunado, yo puedo quedarme ahí si no tengo síntomas. Y la idea es que más personas proveen más protección para la comunidad y para las demás personas que viven aquí con nosotros, y especialmente con los niños de esa edad, entre 5 y 11 años. Creemos que eso mejore la situación en general en este condado, y queremos poner la pandemia detrás de nosotros, ¿verdad? And the last thing is, these are a Pfizer dose, which require 2 doses. And so when they come to one, there's another one automatically set up at the next time, and they'll be registered and they come for that second one. And so then we are at Steel Lane on the 19th, Friday the 19th. And then we are at Abraham Lincoln on Friday, December 17th. And all that will be noticed to the families. Pues van a administrar o proveer la vacuna creada por la compañía Pfizer. Eso incluye 2 dosis, pero al recibir la primera dosis, cuando viene la gente, van a programar la segunda cita y pueden venir para recibir la segunda dosis. Y entonces vamos a ir a las otras escuelas, a la escuela Steel Lane el viernes 19 y la escuela Abraham Lincoln el viernes 17 de diciembre. ¿Fue el 17 de diciembre o el 17 de noviembre? Did you mean December 17th or November 17th? December 17th. So the Lincoln is December 17th. En la escuela Lincoln sí es el 17 de diciembre. Thank you for that. So it seems like, again, we are moving in the right direction. It seems like the county just told us a little while ago that they have 7,000 vaccine doses ready to go already as is, and they're hoping to receive a few more thousand next week so that they can continue to expand. The county is suggesting, I'm sure, the same thing that the district is suggesting, and that is for parents to attend these trainings that are being put on by the Sonoma County Office of Education in collaboration with the county, but also for people to check with their pediatricians and ask whatever questions they may have, learn about the possible side effects and everything else, so that then parents will be more comfortable in getting their children vaccinated. Entonces, ahorita lo que está sucediendo, el condado nos dijo, es que ya hay como 7,000 dosis de la vacuna listas, y que la siguiente semana esperan recibir más dosis, y que la otra sugerencia que ellas están haciendo, me imagino es la misma de ustedes, y eso es que padres, madres de familia deben de checar con su pediatra de sus niños, niñas, y al mismo tiempo que vayan a asistir a estos entrenamientos del condado en colaboración con SCO. Very nice. And the other thing, if I could, we made an announcement at the board meeting last week that we are partnering with the county to also do symptomatic testing of students. Yeah. Pues otra cosa, si yo puedo, en la Junta Administrativa de la semana pasada anunciamos que estamos lanzando un proyecto junto con el condado para proveer pruebas para niños que tienen síntomas. Acaban de lanzar este proyecto aquí. One of the big barriers to families right now is if a student shows symptoms, we have them get checked, and then they generally have to go home, and then they have to wait for symptoms to clear and then do a lab exam.
And we provide free exams, and we are doing that 4 days a week at Lewis, but that is still a large barrier. Pues una de las barreras que las familias tienen que, a las cuales las familias tienen que enfrentarse son estas pruebas cuando un niño tiene síntomas en la escuela. Ellos chequean a este niño. Muchas veces este niño tiene que regresar a casa y deben de esperar o recibir o esperar hasta el final de los síntomas. Entonces deben de tomar una prueba de laboratorio para comprobar si la infección ya se pasó. Ya estamos proveyendo estas pruebas 4 días a la semana en la escuela Lewis, pero todavía queda una barrera para las familias. And so now what happens is on Monday, Wednesday, and Friday from 9 to 11, if a student has symptoms, they can drive down immediately to Lewis, and the lab test would be done by the county, and they get results back that night. So now instead of waiting the time of usually 3 to 5 days, they might get information that later afternoon to return to school if they don't have COVID. Pues ahorita con el nuevo programa, los días lunes, miércoles y los viernes también, de 9 a 11, por ejemplo, si un niño tiene síntomas, está enfermo, pueden ir a esta clínica de pruebas y aún si tienen síntomas. Y el condado está llevando a cabo las pruebas y normalmente proveen los resultados más rápidamente. Típicamente, por ejemplo, si uno va al médico, se debe esperar como 3 a 5 días para recibir los resultados. Pero en el caso de las clínicas del condado, muchas veces reciben el resultado el mismo día por la tarde o poco después. Y si el niño no tiene COVID, puede regresar a clases normalmente. So this is just another way we're trying to reach out to communities and do these things and have students return as quickly as possible. We wish we had enough staff to do that at every school immediately. We're trying to work towards that. We may be able to get the rapid test at schools, but we don't have enough people to distribute and do that. So for now, we're going to see how this partnership works. And then we may increase the days. We may be able to get personnel at school sites so it can happen right at the moment. Pues de esta manera estamos alcanzando a la comunidad para que los niños regresen lo más pronto posible. No tenemos desafortunadamente el personal en ese momento, suficiente personal para llevar a cabo estas pruebas personalmente en las escuelas, pero estamos trabajando para contratar a más personal para hacerlos. Estamos tratando de obtener las pruebas más rápidas que tiene el condado por momento vamos a enfocarnos en la sociedad que tenemos con el condado. Posiblemente estamos hablando de más días, más horas, dependiendo de los resultados, de las necesidades. But just lastly, overall, our exposures at school have still been pretty small. We publish every week the exposures we have at the high school and middle school and elementary. There was one school recently that had a bit of an outbreak of about 4 or 5 kids in the same grade. And they think they found it because they were sharing food with each other. And so we have to really make sure we're following our protocols. We can't get too, I don't want to say lax, Dan. We can't rest too easy, and remember all the safety things we have to do until we all get ourselves as vaccinated as possible. Pues, por último, todavía ha habido pocos casos de COVID en las escuelas. Publicamos los números de incidentes cada semana, pero hubo un pequeño brote en una escuela recientemente con 4 o 5 niños que contrajeron COVID, pero estos niños en este caso estaban compartiendo comida entre ellos y probablemente por eso fue la razón por la cual contrajeron COVID, pero todavía tenemos que seguir nuestro protocolo. No podemos abandonar nuestra guarda en este momento. Tenemos que seguir respetando los protocolos y hasta el momento que todos estén vacunados y desaparece la pandemia. And for Santa Rosa, if anyone ever has any questions that are Santa Rosa families, we have an email, C19 support, C19 COVID-19 support at srcs.k12.ca.us. And so we can always answer questions.
Siempre estamos dispuestos a responder preguntas. Tenemos un correo electrónico específico aquí en el distrito escolar que es C19 support en inglés, que es SUPPORT @srcs.ca. No, pues discúlpeme, srcs.k12.ca.us. Thank you. Thank you Gracias. for all that information. And again, we'll continue to, once we share the video on Facebook and other places, we'll make sure to include the direct email. That way people will have access to that. Entonces, gracias por la información. Y cuando subamos este video a mi canal de YouTube y Facebook, lo que vamos a hacer es vamos a compartir el correo electrónico directamente, ya que es un poco difícil escribirlo rápidamente. And with that, I want to thank you all for taking the time and being with us today. Superintendent Trunell, Executive Director Empezara, and of course, Mr. Dan Bigelow, for taking the time and being with us here on KBBF. Quiero agradecerles a todos y todas ustedes por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. Good afternoon. Thank you. Thank you. Muchas Gracias. gracias.